Soy el doctor Rafael García Chacón y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué importancia tiene para tu vida tu cerebro? Algunos dirán total, correcto. Pero fíjate que estamos conscientes gracias al cerebro. Y las funciones básicas son determinantes de la calidad de vida. Por ejemplo, la memoria. ¿Qué pasaría si nuestra memoria fallara? Si no nos acordáramos ni de cómo vestirnos, de dónde vivimos, cómo nos llamamos, sería un desastre. Otra función importante del cerebro es el aprendizaje. Si nosotros no pudiéramos aprender cosas nuevas, no podríamos aprender que cambió de sitio nuestro lugar favorito de ir, qué sé yo, al cine, a la iglesia, al teatro, al mercado, donde sea, y ya no podemos ubicarlo, no podemos aprender el cambio del precio que hubo de un producto y así sucesivamente. Otra función importante es el estado de ánimo. Algunas personas están deprimidas constantemente, es una enfermedad mental del estado de ánimo. Y otra función es el manejo de las emociones. Esto es, digamos, parte esencial de la vida y sin estas funciones o con la alteración de las mismas, la calidad de vida nuestra puede ser muy mala y si funcionan bien, excelente. Hoy queremos tratar el tema de cómo la alimentación influye en nuestro cerebro, cómo potenciar estas funciones que hemos nombrado, memoria, aprendizaje, estado de ánimo y el funcionamiento emocional en función de lo que comemos. Hoy día pues hay un gran avance en ese tema, hay muchísimo que podemos aprender y el temario del que vamos a trabajar es neurogénesis, lípidos, proteínas, carbohidratos, bioreguladores y otros aspectos. Todos ellos son aspectos fundamentales en los cuales la alimentación es de vital importancia. Empecemos con la neurogénesis. Cuando yo estudié medicina, nos enseñaron que el cerebro tenía un número limitado de neuronas que iban muriendo o envejeciendo y se iban perdiendo irremisiblemente. Y la mayor parte de los colegas hoy día todavía creen que eso es cierto. Sin embargo, desde hace unos años para acá ya se habla y de un modo firme de neurogénesis. ¿Qué significa? Que nuestro cerebro de hecho produce cada día nuevas neuronas, especialmente en algunas áreas como el hipocampo y el bulbo olfatorio. ¿Y qué importancia tiene eso? Vital, porque hoy día los neurocientíficos, como la doctora Sandrine Tourette del King's College de Londres, han mostrado en diversas investigaciones, tanto en ratones como en seres humanos, que esa capacidad que tiene el cerebro de producir nuevas neuronas está vinculado estrechamente a cómo funciona nuestra memoria, a cómo funciona nuestro aprendizaje, cómo está nuestro estado de ánimo. En una de sus investigaciones, por ejemplo, les dan a personas deprimidas antidepresivos. Cuando el antidepresivo funciona es que estimula la neurogénesis, la aparición de nuevas neuronas en el hipotálamo. Y cuando no funciona no lo hace. Pero si uno le da el antidepresivo e inhibe la producción de nuevas neuronas, la neurogénesis, ya el antidepresivo no funciona. Más allá, si estimulamos la neurogénesis con unos medios diferentes a los antidepresivos, también mejora el estado de ánimo, pero no solo mejora la depresión, mejora la memoria, la concentración, la atención, la capacidad de aprender. Entonces es muy importante la neurogénesis, es decir, que se produzcan nuevas neuronas. En el Instituto Karolinska de Estocolmo han calculado que diariamente producimos unas 700 neuronas nuevas, especialmente en el hipocampo. Y el hipocampo se encarga de esas funciones básicas que hemos descrito: memoria, aprendizaje, estado de ánimo y emociones. Bien, se trata de que ahora que ya sabemos que se producen unas 700 neuronas diarias de promedio en el adulto, ¿qué cosas hacen que esa producción de neuronas disminuya? ¿Y qué cosas estimulan la neurogénesis? Es algo muy interesante, muy valioso, que puede cambiar nuestras vidas y que tiene mucho que ver con la alimentación. Por ejemplo, ¿qué estimula la neurogénesis? Bien,
en la alimentación hay algunos aspectos fundamentales, como por ejemplo la control o manipulación adecuada de la carga calórica. Si la cantidad de calorías que le metemos al organismo es la adecuada, puede estimularse la neurogénesis. En otras palabras, si yo reduzco mucho la carga calórica, como en el ayuno o en las dietas de muy pocas calorías, se estimula la neurogénesis. Pero si yo como lo habitual, lo que dicen los libros, las recomendaciones habituales, se mantiene en un nivel básico, no está estimulada y entonces no hay una potenciación de las actividades del cerebro. Este hallazgo de la ciencia actual, corroborado también por otros investigadores como el doctor Mark Maxson del Instituto Nacional de Envejecimiento de los Estados Unidos, que tiene un equipo gigantesco en torno a lo mismo, estas investigaciones nos han mostrado de que sí podemos mejorar nuestro desempeño cerebral con ayuno intermitente o con reducir la carga calórica al menos un 20%. Entonces, ahora, cuando uno revise la historia, se da cuenta que muchos de los, digamos, cerebros más iluminados del pasado, como por ejemplo Sócrates, Aristóteles, Platón y también otros como Hipócrates y muchos otros, han recomendado el ayuno y lo han practicado. Lo recomiendan a sus discípulos como una manera de mantener su cerebro lúcido. Qué interesante, hoy la ciencia les está dando la razón en esa recomendación sobre ayunar para mejorar el cerebro. Ahora, no es la única manipulación dietética, pero es la que tiene mayor impacto. Cuando ayunamos, se produce en el cerebro una sustancia que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, descubierto por la doctora Rita Levi-Montalcini, quien le dan el premio Nobel por eso. Su discípulo Mark Maxson ha encontrado que durante el ayuno este factor se incrementa entre un 50 y un 400%. Eso hace que se estimulan las células madres para producir nuevas neuronas y que las neuronas tengan más conexiones, más dendritas, que se desarrollen los axones y entonces el cerebro se vuelva más eficiente. Otras investigaciones del mismo doctor Maxson muestra que en ratones que están genéticamente programados para desarrollar Alzheimer o Parkinson como los seres humanos, cuando se ayuna, el depósito de proteína beta-amiloide en el cerebro se enlentece, disminuye o se para, parando la progresión del Alzheimer o las neuronas dopaminérgicas que se dañan y que aparece el Parkinson también dejan de dañarse con ayunos intermitentes. Bien, entonces ahí tenemos un aspecto importante a considerar. Otro aspecto de los grandes en cuanto a la neurogénesis es el consumo de flavonoides o flavonoides, que son sustancias de un grupo general que se llaman polifenoles, y estos flavonoides estimulan la neurogénesis. Algunos muy conocidos como el resveratrol, que se encuentra en las uvas, en las frambuesas, como la curcumina, que se consigue en la cúrcuma, pero quizás la gran estrella de los flavonoides para estimular la neurogénesis es un grupo de ellos que se llama elagitaninos. Los elagitaninos parecen que tienen mayor actividad y se encuentran principalmente en la nuez. Entonces, sí se ha sabido desde hace años que la nuez ayuda a mejorar las funciones cerebrales. Algunas personas deducían que era por la vitamina E que tiene, pero a la mayoría de nosotros nos decíamos no, la vitamina E no produce ese impacto, debe haber algo más. Hoy día ya se sabe, es muy nuevo, que los elagitaninos estimulan mucho la neurogénesis. Y así todos los flavonoides. ¿Dónde están los bioflavonoides o flavonoides? Se encuentran principalmente en verduras, frutas y semillas oleaginosas. Dentro de las semillas oleaginosas están las nueces, las almendras, los pistaches, ajonjolí, etc. Bien, entonces ahí tenemos algunas cosas interesantes que debemos de tomar en cuenta. Indudablemente, desde el punto de vista alimentario, también el aprovisionamiento adecuado de ácidos grasos omega 3 es importante. Ahora, en cuanto a la parte alimentaria
que daña o que limita la neurogénesis, se sabe hoy día que el aporte de grasas saturadas, como las grasas que se encuentran, las grasas sólidas, pues, que se encuentran en las carnes, o la grasa vegetal sólida, la margarina, la manteca, esas grasas van a inhibir la neurogénesis, y también inhibe la neurogénesis el consumo de alcohol. Quizá un poquito no es problema, pero el consumo frecuente o en cantidades incluso moderadas va a hacer una inhibición de la neurogénesis. Otro aspecto no alimentario u otros aspectos no alimentarios vinculados con el funcionamiento del cerebro y en especial con la neurogénesis son el ejercicio físico. Sí estimula, especialmente cuando es moderado o de alta intensidad, sí estimula la neurogénesis. También estimula la neurogénesis el aprender, cuando me pongo a aprender algo, y también el sexo. Fíjense que hay la cantidad de cosas interesantes y variadas que nos pueden estimular la neurogénesis, y otras cosas que la inhiben fuera de la parte alimentaria, pues el estrés inhibe la neurogénesis y la falta de sueño. Bien, ahora ya tenemos un capítulo para el alto desempeño del cerebro, que es estimular la neurogénesis. Otro capítulo va a ser los componentes de la alimentación, cómo influyen esos componentes en el desempeño cerebral. Empezamos con los lípidos. El 60% del peso seco del cerebro son lípidos, son grasas. Entonces, eso es muy importante. Si le sacamos el agua al cerebro, el 60% de lo que queda es grasa. Y principalmente algunos ácidos que se llaman ácidos grasos de tipo esenciales, omega 3 principalmente y omega 6, y fosfolípidos. Ahí debe haber un aporte adecuado. Los omega 3 se encuentran básicamente en algunos alimentos de origen animal y vegetal. Los animales básicamente son los peces de agua fría, como el atún, el salmón, la sardina, el arenque, la caballa, el róbalo, la trucha, la merluza, y también se encuentra en buenas cantidades en algunos alimentos de origen vegetal, como por ejemplo la linaza, la chía, la verdolaga, e incluso la albahaca, en la nuez, muy importante, otra vez la nuez, vea que tiene una serie de componentes útiles para el cerebro. Y en este sentido, pues la idea es asegurar por estas vías o en conjunto con ellas, asegurar un aporte adecuado de estos ácidos grasos. Bien, el consumo diario de algunos de estos componentes nos los va a asegurar. Otro detalle es, con respecto a la parte de los lípidos, es el aporte adecuado de fosfolípidos. Los fosfolípidos intervienen en todas las membranas de las neuronas y en las cubiertas de los nervios, cubiertas de mielina. Entonces, estos fosfolípidos son aportados básicamente en la alimentación por la yema de los huevos cuando no se fríen. Cuando freímos el huevo, la yema ya no aporta fosfolípidos porque se alteraron. De la misma manera también se encuentran una serie de semillas ricas en lecitinas, por ejemplo la lecitina de soya, pero en los frutos secos o semillas oleaginosas que acabamos de nombrar también se encuentran lecitinas, y en algunas leguminosas. En algunos casos nosotros hemos tenido que suplementar a nuestros consultantes que tienen problemas de memoria con lecitina de soya. Pero luego hablaremos, cuando hablemos de bioreguladores, algo más sobre la memoria. Por ahora veremos que esto es la parte general, el aporte de fosfolípidos en cuanto a las grasas. En cuanto a las proteínas, hay una investigación interesantísima dirigida por una médico chino-norteamericana, la doctora Yang Gu. Ella, en la Universidad de Colombo, siguieron una población amplia y estudiaron el consumo de proteínas contra el deterioro cerebral con los años. Cómo se daña el cerebro o cómo no se daña de acuerdo al tipo de proteína que yo consumo. Y los hallazgos son muy interesantes. Las proteínas que más dañan el cerebro son las carnes, especialmente las rojas. En la investigación de la doctora Yang Gu, cuando
las personas comen mucha carne, el deterioro, el encogimiento del cerebro con los años es más acelerado que cuando se come poca. Pero actúa como protector del encogimiento cerebral cuando las proteínas son el pescado o las semillas oleaginosas. Esta publicación de la doctora Yang Wu aparece en la revista Neurology en el año 2015 y ya recibió una serie de comentarios muy interesantes de investigadores por el impacto tan valioso de encontrar cómo el tipo de proteínas que yo ingiero interviene en el acelera o frena el envejecimiento cerebral. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que ir ajustando, como decía algún investigador que comentaba el tema, ajustando nuestra dieta a una dieta más parecida a la mediterránea, a una dieta más biocompatible. Y en este sentido, incluir más semillas oleaginosas como fuentes de proteínas e incluir también pescado como fuente de proteínas y disminuir las otras fuentes que no son buenas para el cerebro. Con respecto a los carbohidratos, también hay una investigación de una de las más prominentes científicas o neurocientíficas de hoy día, la doctora Antje Floel. Ella dirige un instituto de investigaciones en Berlín, Alemania, en el área de las neurociencias y tiene muchísimas publicaciones. Una de ellas habla precisamente sobre el azúcar y el funcionamiento cerebral. A la mayor parte de la gente le parece que mientras más azúcar llegue en la sangre y más glucosa, funcionaría mejor el cerebro, por lo que nos han enseñado. Ella encuentra que es al revés, que dentro de lo normal funciona mejor el cerebro cuando el azúcar es más o menos constante en los niveles bajos. Eso significa en números que la glucosa en sangre entre 65 y 75 miligramos por ciento es el rango óptimo para que el cerebro funcione a máxima potencia. Pues se me parece a lo que yo conseguía cuando hacía medicina del deporte, cuando los atletas estaban en su máxima forma física, entonces la glucosa estaba en ese rango habitualmente. Cuando empezaba a subir, ya la forma decaía. ¿Y cómo hacer para asegurar este rango óptimo para el funcionamiento cerebral? Pues a través de alimentos que no produzcan grandes picos de glucosa en la sangre, porque cuando sube mucho la glucosa o baja mucho, el cerebro disfunciona, disminuye su eficiencia. Entonces, sí hay dos modelos alimentarios que permiten mantener un aporte constante de glucosa en el rango óptimo. El primero es una alimentación donde predominan las frutas y las verduras. Ellos aportan glucosa de un modo suave, constante y no en cantidades gigantescas, a diferencia de los carbohidratos que te dan grandes cantidades y producen picos de glucosa, picos de insulina y luego descensos. Eso no es lo óptimo para el funcionamiento cerebral. Significa que nuestro desayuno debería ser más verduras, frutas, especialmente frutas, que cereales, al revés de lo que nos han enseñado, especialmente si tenemos una actividad cerebral importante o si somos estudiantes y queremos aprender. Otro aspecto interesante, el segundo modelo, lo llamamos nosotros el modelo de la nuez. La estructura, la composición de la nuez también mantiene el nivel óptimo de glucosa en la sangre. La nuez contiene básicamente proteínas y grasas. Entonces, cuando se dan los dos simultáneamente, el aporte de la glucosa en la sangre se hace más o menos constante. Y por supuesto, eso hace de nuevo ver la importancia de consumir semillas oleaginosas como fuentes de proteínas, como fuentes de grasas sanas, que te permiten un mejor desempeño cerebral. Entonces ya tenemos verduras, frutas, germinados y semillas oleaginosas como alimentos para que el cerebro funcione en su mejor potencia. Y también ahora hablemos de un nuevo concepto, bioreguladores. Ese concepto para la mayoría será nuevo, pero es de gran importancia en la alimentación. Vamos a hablar entonces de bioreguladores. Son sustancias que contienen los alimentos que no son vitaminas, no son minerales, no son proteínas, no son glúcidos, no son lípidos, es decir, no son nutrientes,
pero son importantísimos para la salud. Ya nombramos un grupo, los flavonoides. Dijimos que estimulan la síntesis de nuevas neuronas, es decir, la neurogénesis cerebral y el desempeño cerebral. Bien, los flavonoides son los 5.000 compuestos diferentes que se hallan en frutas, verduras, germinados y semillas oleaginosas principalmente. Bien, estos compuestos no son los únicos que potencian el cerebro, pero ya mostramos cómo sí estas sustancias pueden ayudar al que el cerebro funcione de un modo optimizado. Les voy a hablar de un nuevo de estos bioreguladores o ecorreguladores alimentarios que no les había hablado hasta este momento, pero que es importante para el funcionamiento cerebral. El romero. Si ustedes escriben en internet romero y funcionamiento cerebral, encontrarán una gran cantidad de investigaciones, especialmente del Reino Unido, donde muestran cómo sí potencia la memoria, la concentración y la atención. El romero tiene un fitoquímico, un bioregulador que se llama cineol. El cineol optimiza el aprendizaje y la memoria del ser humano. Es tanto que en investigaciones, si ustedes buscan, la van a conseguir, se ha colocado en el ambiente un olor suave a romero y se pueden hacer pruebas mentales contra ambientes neutros, otros grupos, y el desempeño cerebral mejora en los ambientes donde hay romero, no mejora en los ambientes que son neutros sin ningún olor en especial, o tampoco mejora en ambientes con otros olores que son agradables. Bien, entonces también en un alto desempeño cerebral implicaría el aporte de estas sustancias de un modo adecuado. Y finalmente, un detalle importante, otros aspectos, además de los aspectos alimentarios, que tienen que ver con el alto desempeño del cerebro. Y quizá de ellos el primero, el número uno, es mi alto interés en algo. Cuando hay un tema que me interesa mucho, yo lo aprendo con facilidad. En cambio, si hay un tema que de una manera u otra no he logrado despertar mi interés, me es muy complicado. Tengo un amigo que tuvo 30, 40 años intentando aprender inglés y no le interesaba, no aprendía mucho y nunca aprendió ni a leer ni a hablar el inglés. Entonces, una vez fue para Estados Unidos, le tocó que andar solo por algunas partes, incluso por el aeropuerto, y se dio cuenta de la imperiosidad, de la importancia que tenía el inglés para él, y a partir de ese momento empezó a estudiar y a aprender. ¿Por qué? Porque adquirió interés. Un hecho le despertó el alto interés en aprender el inglés. Antes no aprendía y después aprendía. Es el interés. Y el interés lo podemos despertar, lo podemos cultivar. Ese es un factor fundamental para el alto desempeño cerebral. Entonces, en la medida en que yo me intereso en lo que estoy haciendo, veo la importancia o me gusta, en ese mismo sentido, mi cerebro va a funcionar mejor, va a haber más neurogénesis y se va a optimizar el funcionamiento. Otro aspecto, el ejercicio físico, lo nombramos, pero lo volvemos a nombrar porque sí se ha encontrado que el ejercicio físico estimula la neurogénesis de un modo importante y optimiza la circulación cerebral. Se sabe que las personas que están bien acondicionadas se envejecen, sus cerebros más lentos, pueden mantenerlo a través de muchos años funcionando bien, y además esas personas bien acondicionadas pueden mantenerse más tiempo concentradas en un tema, desempeñándose en él. Una recomendación es hacer ejercicio físico a diario, al menos 5 días a la semana, el que me guste o el que me sea fácil, pero hacer ejercicio a diario. ¿Cuánto tiempo? Entre 20 minutos y 1 hora. Lo ideal, un poco más de media hora diaria. Y el cerebro va a ayudarse de un modo sustancial. Bien, descansar lo suficiente, ya lo dijimos, es importante. Un sueño profundo, reparador, es valioso. Por lo tanto, tu actividad al final del día, la última media hora, debe ser una actividad que te relaje, que te ayude a entrar en
en ese estado que nos permite dormir profundo y no ver noticieros o hablar de cosas desagradables. No, al contrario, orar, tejer, hacer algo que sea muy agradable, oír música relajante, compartir con personas cercanas. Eso nos relaja, nos pone en estado óptimo para dormir y podemos hacer todas esas cosas para que nuestro cerebro funcione mejor. Hay algún estudio también que muestra que las personas que se dedican mucho a ciertas actividades como la música, también mantienen su cerebro funcionando mejor durante muchos años, o que se dedican a la actividad espiritual. Entonces ahí tienen todo un conjunto de cosas. Esperamos sus preguntas, esperamos su feedback y como siempre estamos a su orden. Hasta pronto, seguimos en contacto, nos veremos en el próximo tema. Bye.